Ahí pregunto, y si no es favorable, ¿cuál es el camino? ¿Qué pasa si no es favorable, doctora? Mire, Richard, en estricto derecho nuevamente, ¿qué dice el artículo 38 del Reglamento de Sustanciación de los Procesos Constitucionales de la Corte Constitucional? Es decir, el reglamento expedido por la propia Corte. Y que de hecho este artículo 38 fue citado por la Corte Constitucional el día de ayer en el comunicado que sacó. ¿Sí? Ya. Cuando no hubo los votos para aprobar el proyecto de dictamen propuesto por la jueza Núñez, inmediatamente la Corte sacó un comunicado de prensa, lo difundieron a través de redes sociales y ahí citan este artículo 38 del reglamento. ¿Qué dice el artículo 38 del reglamento? Que cuando no existen los votos para aprobar una propuesta de dictamen o de sentencia, se tiene que resortear la causa entre ¿quiénes? Entre los jueces y juezas de mayoría que votaron en contra de la propuesta de la jueza ponente. Es decir, que los 6 restantes no estuvieron de acuerdo por inadmitir la solicitud de juicio político. Consecuentemente, por sentido común, por lógica, ¿qué es lo que corresponde? Que esos 6 jueces y juezas elaboren, bueno, los ponentes, el juez Ortiz y el juez Lozada, que es presidente de la Corte a su vez, elaboren un proyecto de dictamen que a su vez recomiende a los demás miembros del Pleno la admisibilidad del juicio político, porque además el mismo artículo 38 del reglamento citado por la propia Corte Constitucional señala lo siguiente: una vez que se resortea el nuevo juez o jueza para que elabore ahora otro proyecto de dictamen, tiene que hacerlo ¿para qué? Para que los jueces de mayoría sustenten la tesis que defienden. Es decir, para que con este nuevo proyecto de dictamen ellos fundamenten jurídicamente, argumenten el por qué ellos proponen otro tipo de resolución, otra decisión distinta, en este caso, a la que proponía la jueza Núñez. Y aquí hay que aclarar algo. No es que, por ejemplo, los jueces podrían negar nuevamente tal como proponía la jueza Núñez. Esto sería una barbaridad jurídica. ¿Por qué? Porque si es que ellos querían negar el juicio político como lo planteaba la jueza Núñez, y si es que de pronto ellos no estaban de acuerdo con los argumentos que ella planteaba, pero estaban de acuerdo con el fondo, es decir, con la decisión que ella sugería, ellos podían hacer uso de lo que se conoce como el voto concurrente. Es decir, Luchito plantea un proyecto de dictamen que llega a tal conclusión: inadmitir el juicio político. Pero Richard, usted igual está de acuerdo con la conclusión de Lucho. Usted dice: Lucho, te apoyo en la decisión, en la parte resolutiva, que tú dices inadmitir, pero no te apoyo en los argumentos que tú utilizas para llegar a esa decisión. Yo creo que tus argumentos son equivocados, por tanto, yo voy a explicar o voy a exponer otras razones jurídicas que me permiten llegar, eso sí, a la misma conclusión y a la misma decisión que tú estás planteando. Es decir, voto contigo, pero bajo mis propios argumentos. Ese es el voto concurrente. Eso no hicieron los 6 jueces, ¿sí? Porque si es que habrían querido apoyar lo que ella proponía en la parte resolutiva, que era inadmitir el juicio político, lo habrían hecho bajo la figura del voto concurrente y no lo hicieron. Y luego la Corte, ¿qué es lo que hace? Como se trata de un tema harto complejo, porque no todos los días pues, se quiere enjuiciar políticamente a un presidente de la República, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la Corte? Aplica el artículo 195 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que señala que cuando se trata de cuestiones muy complejas, se puede sortear un juez o jueza adicional para que elabore el proyecto de dictamen de manera conjunta con el otro juez o jueza ponente que ha salido sorteado. Ahora, ya para darle paso a Luis, porque me está diciendo, oye, dame espacio que ya se va el doctor Andino. Doctor, lo último, admiten en la Corte Constitucional, regresa a la Asamblea, pasa a fiscalización. Correcto. Mire, Richard, no quisiera dejar de mencionar algo, y es tal vez un tanto duro y hasta feo lo que voy a decir.
Yo le he descrito lo que debe suceder en estricto derecho. Eso no quita que lamentablemente en nuestro país a veces pasan cosas impredecibles, que yo espero que no suceda. Yo realmente no estoy confiado, porque no hay cómo confiarse en estas cosas, pero sí estoy optimista de que el dictamen se ajuste acorde a las propias normas que la Corte Constitucional ha invocado y ha citado. ¿Sí? Porque es innegable que el proyecto de dictamen de la jueza Núquez no tuvo respaldo. ¿Sí? Entonces, con paciencia, con un optimismo prudente, pero tampoco sin tener una confianza excesiva, porque lamentablemente es feo, reitero, decir esto, a veces en nuestro país puede pasar cualquier situación, que sería terrible que los propios jueces luego se contradigan y digan, no, ahora sí vamos a votar por un dictamen que niegue. Oiga, pero si usted ya tuvo chance de votar por un dictamen que proponía negar, pues y no lo hizo, es porque usted estaba a favor de la admisibilidad. ¿Cómo es que ahora usted va a votar por otro dictamen que niegue el asunto? O sea, espero que no suceda así, que no sea esta la decisión final, ¿sí? Pero estamos en Ecuador. Ahora, si es que el dictamen es favorable, regresa a la asamblea, el presidente de la asamblea pone en conocimiento de los miembros del CAL y los miembros del CAL envían todo el expediente del juicio político, incluido el dictamen de la Corte, a la Comisión de Fiscalización. ¿Para qué? Para que la Comisión de Fiscalización sustancie el proceso de juicio político. Y ahí se abre un plazo aproximadamente de unos 30 días que estaría dividido de la siguiente manera. Si mi memoria no me falla este momento, los 5 primeros días para que aboquen conocimiento los miembros de la Comisión de Fiscalización del juicio político, del expediente completo. Luego se abre un plazo de 10 días adicionales para que se haga uso del derecho a la defensa por parte del presidente de la República y presente sus pruebas de descargo, y que los acusadores políticos presenten las pruebas de cargo, y para que también se desarrollen una serie de comparecencias y se puede obtener prueba testimonial que está debidamente anunciada en la acusación constitucional. Luego de ese plazo de 10 días, hay un plazo adicional de 10 días más que la comisión puede hacer uso si es que los miembros así lo consideran pertinente para practicar otras pruebas y recibir otras comparecencias. Luego de eso hay un plazo de 5 días para elaborar y aprobar el informe. Y el informe solo puede hacer recomendaciones. Puede recomendar la censura y la destitución. Yo lo dudo mucho porque ahí tiene mayoría Guillermo Lasso. Ahí está presidido por Fernando Villavicencio y por la asambleísta Ana Belén Cordero, que es del movimiento oficialista, creo, al cual pertenece Guillermo Lasso. Pero podrían recomendar la censura y la destitución o, por el contrario, recomendar el archivo de la solicitud de juicio político. Pero quien decide finalmente es el Pleno de la Asamblea. Y en el Pleno de la Asamblea se necesitan 92 voluntades para destituirlo. Ahora, en el Pleno, el presidente tiene 3 horas para defenderse. Luego, los solicitantes del juicio político permiten que 2 de los solicitantes actúen como interpelantes, ¿sí? Previamente. Esos interpelantes intervienen por 2 horas entre ambos. Luego, 1 hora de réplica para el presidente de la República, 1 hora de réplica para los interpelantes. Luego se va el presidente del Pleno, se retira, se abre el debate, los asambleístas intervienen por 10 minutos cada uno, los que pidan la palabra, sin derecho a réplica. Se suspende la sesión una vez que se haya agotado el debate y hay un plazo de hasta 72 horas para volver a convocarse a esa misma sesión que ha sido suspendida y tomar votación. Si hay 92 votos, se censura y destituye al presidente de la República y asume Alfredo Borrero por el resto del periodo que le faltaba para cumplir a Lasso. Ese es el trámite, ese es el procedimiento para que la gente conozca.